Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Punto de Vista, una visión transparente al acontecer nacional e internacional. No creo que el saludo fue equivocado. Cuando les digo buenas noches, buenos días, buenas tardes, es porque la magia satelital nos permite que RTV, la nueva imagen de Honduras, trascienda al globo terráqueo, y aquí en el territorio nacional estamos en los 18 departamentos y en los 298 municipios. Hoy Punto de Vista se honra con la presencia aquí del ingeniero Osmin Bautista Uclés, quien ha sido designado como él y su empresa la que supervisará una mega obra que cambiará el rumbo del sistema penitenciario del país, aún después del gran esfuerzo que la actual gobernante ha hecho construyendo otros centros penitenciarios. A unos 35 minutos de San Pedro Sula, en la aldea Las Sequias, frontera del departamento de Santa Bárbara con el departamento de Cortés, se ha decidido ya dar la orden para el inicio de la construcción. Le doy definición de construcción al proyecto porque no es el seguimiento de lo que había, sino que se generó una, rectificación y reconsideración en una serie de áreas, y de ahí para allá que este proyecto de este centro penitenciario se convierte en una mega obra que va a tener también cualquier cantidad de componentes que se ajustan a los regímenes y requerimientos de la comunidad internacional en el tratamiento de la población penitenciaria. Y en Honduras hay más de 14,000 a 15,000, de los cuales unos 13,000 internos viven en situaciones precarias e inhumanas. Hombre, el ingeniero Osmin Bautista entonces con nosotros va a compartir esta extraordinaria noticia de que se ha decidido, ya está la reserva presupuestaria y esta obra se presume o se supone, o la estimación en tiempo es que en los próximos 24 meses podría estar en su conclusión. Ingeniero, un gran gusto saludarlo. Gracias, Olva, por esa invitación para poder tocar una temática que es de mucho interés para el pueblo hondureño por la trascendencia y la delicadeza del tema que lo es, que es justamente la seguridad del régimen penitenciario en el país. Y si hacemos un poco de historia del proyecto, Olma, recordarás que desde el año 2004 que se reactivó con una fundación liderada por el Monseñor Rómulo Emiliani, sí, para que se construyera un centro penal a raíz de aquel suceso lamentable que sucedió en el 2004 en mayo, en donde murieron más de 113 personas calcinados. Entonces la Cámara de Comercio, la sociedad civil, la municipalidad y todo el mismo gobierno formaron ese comité, y así dio lugar a que se comenzara esta obra, y ellos aportaron ese grano de arena. Luego, en su momento, el gobierno tuvo a través del Instituto Nacional Penitenciario, porque todas las cárceles son regenteadas, administradas y dirigidas por el Instituto Nacional Penitenciario, vieron el esfuerzo que se estaba haciendo y entonces había que acoplarlo a los estándares internacionales para que pudiera caber dentro del régimen penitenciario que el Instituto Nacional estaba orientado a construir las nuevas cárceles de máxima seguridad. Porque interesante mencionar aquí de que hasta hace poco en el país no se tenía esa diferenciación radical y contundente en cuanto a la peligrosidad de un privado de libertad, cuando hablamos de esas categorías máxima, mediana y mínima. Encontrábamos un sistema carcelario en Honduras en donde en una Bartolina tú encontrabas ahí de todo, Olman. Entonces, ¿cómo
pensar que se iba a reinsertar aquella persona que había cometido un delito cuando estaba mezclada con otros que por más reinserción que le hagamos, por más otra cosa que querramos hacer, son casos muy atípicos y muy delicados. Entonces, todo eso provocó, pues, Olman, que el gobierno hiciera una pausa en este esfuerzo que venía haciendo la fundación y se retomó, y hoy ya pues se hicieron todos los diseños, un rediseño total, completo y radical, Olman. Y eso es precisamente el paro que había tenido la construcción de esa obra, y hoy pues nos agrada pues de que ya el gobierno ya encontró los fondos, los recursos para darle nuevamente la continuidad a esa mega obra. Podríamos establecer que son 180 años de retardo lo que tiene el sistema carcelario de Honduras, si nos ponemos a analizar que ha sido el gobierno de Juan Orlando Hernández el que sí ha puesto en agenda el tema de volver humanista y social y manejable el tema del interno y del sistema penitenciario del país, que anda en el orden de 15,000. Mira qué interesante lo que acabas de mencionar, Olman, como una persona muy docta en el tema y muy estudiada. En efecto, la población carcelaria que tenemos en el país ronda los 16,000, y si vemos la infraestructura de los 24 centros 23, porque ya el que existía en San Pedro Sula ya fue demolido, y ahora pues vamos a tener acá en La Acequia una mega obra con todos los estándares que van a darle la dignidad humana a los reclusos, porque ellos pierden su libertad, pero no pierden jamás la dignidad humana de ese ser humano que va a estar ahí recluido. Entonces sí, el gobierno de Juan Orlando Hernández, inclusive desde cuando él fue presidente del Congreso, empezaron a emitir una serie de leyes que han venido a contribuir de que estas mega obras se puedan llegar a realizar y que verdaderamente cumplan y den el tono, el fin y el objetivo para la cual deben de ser construidas. Observamos en una primera parte de este video que estamos ilustrando, que es donde está justamente el proyecto, aquí en Las Acequias, frontera entre los departamentos de Cortés y Santa Bárbara, en la zona de Naco. Esos furgones que originalmente se... Correcto, esa fue la concepción original que tuvo los miembros de la fundación que estaba dirigida por el monseñor Rómulo Emiliani, y utilizaron pues como para abaratar costos y justamente... Y acelerar el proceso de construcción. Y acelerar el proceso de construcción. Fíjate que el rediseño, y cuando vinieron gente de los Estados Unidos, se quedaron casi boquiabiertos de la inventiva y la iniciativa que se tuvo en utilizar ese tipo de contenedores, que parecía algo increíble, pero no solo es el contenedor en sí, sino que se construye toda una pared completamente reforzada con bloques de concreto armado alrededor de ella, y en cada celda solo van a caber 2 personas, que también va de acuerdo a los estándares que la UNOP, la ACA y Derechos Humanos lo exigen. Y en este rediseño lo que tú estás viendo ahorita, esos barrotes ahí, hoy lo que se va a hacer es rellenar completamente, mira, alrededor del contenedor, es una pared de bloque reforzada lo que va. Entonces no es pretender creer de que un contenedor y no más, no, atrás del contenedor va toda una pared de bloque reforzada con concreto y armado. Así que el blindaje metálico es lo que se le va dando. Correcto. Y ahorita lo que estamos viendo ahí, esas rejas, también todo eso va a ser rellenado con concreto, porque fueron parte de las exigencias y recomendaciones que dieron los expertos para la seguridad de los custodios que van a andar haciendo su rondín, que no deben de estar esas rejas, porque por ahí un privado de libertad puede meter la mano, sacar y provocar cualquier conato. Entonces, todas esas son las modificaciones que se le están haciendo, y lo mejor es que se
trató de aprovechar al máximo el esfuerzo anterior que venía haciendo la fundación. No, esa es la parte que yo decía, se acoplan todas estas estructuras a la expansión que lleva ya para darle la categoría de mega obra al proyecto. Que no se desperdició nada en absoluto. Va acoplado. Va acoplado. Entonces, yo creo que ese es el gran rescate que se hizo de haber hecho una gran espera y un rediseño para que verdaderamente todo lo que se había hecho compaginara y sirviera el fin y el objetivo para el cual se habían hecho todos estos esfuerzos. Estamos hablando que el esfuerzo del gobernante Hernández se inicia en su primera gestión gubernamental o desde que era presidente del Congreso. Entonces estaba diciendo yo que hay si estamos 197 años de habernos declarado una nación independiente, el retardo en cuanto al cumplimiento con estas normas para los regímenes penitenciarios anda en el orden de 185 años más o menos. Sí, imagínate que el promedio de construcción de cárceles que tenemos, viendo la estadística, la cárcel a excepción de la de Támara y de las nuevas que se acaban de hacer en El Porvenir y en Ilama, data en promedio de 60 años. Por ejemplo, la cárcel de Trujillo, 200 años, la cárcel de La Ceiba, 120 años, la cárcel de Olanchito, 80 años, la cárcel de aquí de San Pedro Sula fue construida en el año 1950, y así te puedo ir. La Penitenciaría Nacional. La Penitenciaría Nacional, esa ya quedó fuera de estadística porque tenía más de 200 años de haber sido construida, y que vino el Michi y se la llevó. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, ya estas son de las nuevas. Claro. Justo ahí en la acequia se va a hacer una réplica de la que se construyó en Ilama como ser la segunda etapa, para que puedan ser trasladados otros 1.500 reclusos ahí. Y así sucesivamente va a ir evolucionando la construcción en esta gran mega obra. Pero aquí quizás lo importante y lo rescatable que hay que decirle al pueblo hondureño, Olman, es de que el por qué cárceles, el por qué no escuelas, por qué no hospitales, es que lamentablemente en nuestro país es tanta la falencia que tenemos en uno y otro aspecto que todo se necesita, Olman. Y hoy el tema de inseguridad no deja de pasar por lo que está sucediendo actualmente, y tú tienes que atacarlo. Entendemos los estudiosos y todos los que recomiendan de que la situación preventiva es la que debe de imperar antes de hacer sistemas como estos, pero es que lamentablemente lo que estamos viviendo después de tener índices de más del 85% de muertes por cada 100.000 habitantes, no te queda otra que reaccionar en una forma directa, fuerte y contundente a la situación que se está viviendo. Y a la par vayamos también reeducándonos de que la prevención es lo mejor que nos debe de suceder a todos. En las escuelas, es cierto, necesitamos educación, pero también nuestras escuelas, nuestros colegios ya se están vulnerabilizando por los ataques de gente indeseable que va a atacar a nuestros niños, a nuestros maestros. Entonces tenemos que por todo lado atacar, Olman. ¿Cómo no? Y establezcamos entonces que la necesidad de acoplarlo a los estándares internacionales, incluso los países son sometidos a severas penalizaciones por el maltrato y por la situación inhumana en que se ha venido manejando los regímenes penitenciarios del país. Entonces es un tema que no se hace con propósitos de desplazar la educación de ninguna manera, y dedicarse única y exclusivamente a generar cárceles para encerrar a los que incurren pues en poca responsabilidad en el cumplimiento de la ley. Tenemos que ver y reconocer que es tanta la falencia en todos estos temas tan delicados que tienen fuerte impacto en el comportamiento humano de nuestra sociedad, que tú tienes que tomar decisiones drásticas, contundentes y dar respuestas, Olman. ¿Cómo no? Por ejemplo, ¿quién podría estar en desacuerdo en relación a priorizar? Era una prioridad sacar de casi el centro de la ciudad de San Pedro Sula un centro penitenciario que originalmente fue concebido para 600 internos, después para 1.200, y cuando el señor presidente decide desmontarlo y trasladarlo a un centro penitenciario recién construido, habían los 3.000. O sea, era una bomba de tiempo. Correcto, era una bomba de tiempo. Entonces, volvemos a decir lo que dijimos al inicio, Olman. No solo el hecho de que
el que perdió su libertad dejó de ser un ser humano. No, si él también de ninguna manera. Tiene, que va a cumplir la pena, pero en condiciones dignas. Claro. Y eso es lo que se ha perdido en todos nuestros centros penales que hay en el país. Yo invito a cualquier crítico que vaya a hacer una visita a todas las cárceles que hay en Honduras y va a salir asustado de las situaciones reales que se están viviendo ahí. Y son cárceles, dice usted, centenarias, algunas de más de 100 años. El centro penitenciario de San Pedro Sula estuvo ahí más de 50 años. Es correcto. Era una amenaza para la ciudad y para todos. Y luego pues este desborde de la acción de la delincuencia y la violencia despiadada de la que estamos siendo víctimas los hondureños, ahí están permanentemente manejando con sensacionalismo, drama y amarillismo estas matanzas que se han dado en los últimos días. Yo insisto que etimológicamente la palabra masacre es odiosa y es despectiva y es un barbarismo, porque masacre etimológicamente se define de algo sólido y que se convierte en masa. Entonces, claro, yo no sé cuántos seres humanos en esa identificación que hacen los periodistas y los medios de comunicación de definirlos como masacre, yo creo que lo hacen con propósito de generar sensación, de generar miedo y de generar cualquier cantidad de asombro y de drama. Por lo tanto, yo insisto en que el término puntual, y ayer lo hablaba con un representante de los derechos humanos, es matanza. Matanza. Y no masacre, porque como les decía, hasta en la parte propiamente del castellano, ese término es aplicable a otro tipo de acción. Pues cuando hablamos de que hay un repunte, un resurgir de las estructuras estas del crimen que han realizado entre 7 u 8 actos de esos crímenes de impacto, obviamente que estamos hablando de darle respuesta a estas situaciones desde la perspectiva de que los equipos del señor presidente de la República, luego Juan Orlando Hernández, esto obviamente que es hasta poco atractivo para poder generar simpatías o electores, por lo tanto es una acción que hay que reconocerla. Tiene un gran contenido y un gran componente que es el de poder, en términos concretos, acoplarnos a los estándares de las civilizaciones modernas y que no se nos siga viendo pues como países cavernarios y que estamos en la época de piedra todavía. Voy a ir a una brevísima pausa porque quiero hacer un recuento histórico desde cuando en esta región y particularmente en San Pedro Sula han existido hombres y mujeres de buena voluntad preocupados desde hace ya unos 30 años por la situación penitenciaria, no solo usando como ejemplo el centro penitenciario de San Pedro Sula, sino que el desastre del régimen carcelario que hay en el territorio nacional, que está totalmente desmontado. Así que no se asusten si después de esta mega granja penitenciaria y de rehabilitación, porque esa sí lleva los componentes justamente de rehabilitación, y ese tema pues lo vamos a manejar con el ingeniero Baptista, que me dice que incluso se va a utilizar esas 112 a 115 manzanas de terreno para que estos internos puedan ser entrenados en producción agrícola, avícola, porcina, y todo lo que realmente permita que ellos puedan autogestionar la producción de sus propios alimentos e incluso ser empleados dentro del mismo centro de rehabilitación para que generen un salario y puedan también desde allí apoyar a su familia. Es algo increíblemente acoplado al nuevo orden. Claro, y es parte de toda esa reforma fuerte que se están... Y entiendo que nuestras relaciones con países como Israel, que en su momento expresó su deseo de cooperar con este tipo de proyectos, obviamente que ellos nos proponían cárceles, ¿verdad?, de máxima seguridad, pero al más alto, diríamos, nivel,
del interno, pues en aquel caso creo que lo enfocaban como el terrorista, que aquí todavía, gracias a Dios, no hemos llegado a eso, pero igual yo creo que Israel tiene mucho que dar en los aspectos de desarrollar agrícola, y de ahí venimos también a plantear que allí dentro hay muchos empresarios ya interesados en que desde allí también se puedan construir parques industriales dentro de esas 112 a 15 manzanas de terreno, que es una extensión de gran consideración y que puede ser de gran utilidad. Volvemos entonces después de la pausa, señores, no nos cambien, ya regresamos. El mega centro de rehabilitación penitenciaria en nuestro país estará ubicado justamente aquí en Las Equias, frontera entre los departamentos de Cortés y Santa Bárbara, en la zona identificada como Naco. Y esta no es historia, no es broma. No hay otro centro como el que se está planteando, y según me decía el ingeniero Bautista, el proyecto está tan acelerado y es tanto el interés del presidente de que esa obra en 24 meses está ya a disposición. Y el primer paquete de internos que se van a tratar de ubicar allí y sacarlos de esas penurias en otros centros que están sufriendo, vendrán justamente allí. Así de sencillo es lo que se está planteando en esta comparecencia del ingeniero Luis Bautista, que su empresa, también nos congratulamos por eso, será la que supervisará esa mega obra única en la región. Ya regresamos. Vamos. Kingdom Editorial es una empresa dedicada a la elaboración de material educativo para todas las edades, presentando una nueva propuesta educativa muy alternativa en textos escolares en todos los niveles y en las materias básicas de nuestro país y al alcance de todos. Cada uno de los textos de Kingdom Editorial está dotado de un sinnúmero de herramientas innovadoras, de alto rendimiento y evaluadas por normas internacionales, basadas en la malla curricular nacional con sus reformas educativas. Kingdom Editorial pone a su disposición las siguientes asignaturas: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemáticas y Español, todas de 1º a 9º grado. Nuestros libros poseen herramientas importantes para el aprendizaje ideal, como áreas de trabajo, proyectos, contenidos didácticos, áreas de recortes, cuentos, evaluaciones y diplomas de finalización. Le invitamos a vivir esta nueva experiencia en Educación Nacional y nos comprometemos con cada uno de ustedes a llenar las expectativas en las respectivas áreas de aprendizaje. Kingdom Editorial, aportando en la educación nacional. Hacemos la diferencia. No dejarse llevar por falsas promesas es el llamado que hacen varios compatriotas que luego de participar en la caravana vivieron en carne viva una serie de humillaciones. Las personas dicen que eso es bonito, no más, aguantamos hambre, aguantamos humillación y me pierden. Y ahí me miran como perro, la comida es horrible, la comida es horrible. Ahí dice la gente que ahí me miran bien, la mi amiga perdió su bebé porque no le daban comida y ella se revolvió con, para ella no hay medicina, para ella no hay psicología, no se vayan al campo, van a sufrir, no dejan a sus hijos y a sus hermanos de casa. Se miran más cosas, inmigración, en México. Tanto los hondureños retornados como más de 2.000 compatriotas que desde hace 3 meses están en condiciones infrahumanas en albergues mexicanos se quejan del abandono de sus organizadores. Para dedicarte a lo que te gusta, te viene bien la actitud USEM, que te dice, vas a conseguirlo. Es más de lo voy a intentar y a intentar, hasta que lo logres. Con la actitud correcta es más fácil conseguir algo, porque depende de vos, porque te esfuerzas y te esfuerzas, y así es más fácil que las cosas pasen. Decidí con actitud estudiar la carrera que te puede cambiar tu futuro éxito. Comienza con un mensaje. Escribinos a info@usem.net. Matrícula abierta. Para ello.
Bien, señoras y señores, continuamos con el ingeniero Osnim Bautista Uclés, quien está profundizando y ampliando sobre el tema del esfuerzo del señor presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, en desarrollar centros penitenciarios que se adecúen al nuevo orden. Y como estábamos insistiendo, si este proceso de nuevos centros penitenciarios tiene 10 años de haberse iniciado puntualmente, estamos hablando de que si llegamos a los 197 años de independencia en el 2018, pues estamos hablando de un promedio de 185 años de retardo en cuanto a la responsabilidad del Estado en el manejo de centros penitenciarios. Sí, es que tenemos que ubicarnos, claro, Holman, en el nuevo contexto que los organismos internacionales, la Cruz Roja, derechos humanos exigen, y cuáles son los estándares mínimos que deben existir en los centros reclusorios, y se están cumpliendo con los objetivos de la reinserción del privado de libertad. Entonces eso es lo que ha obligado a nuestro país a hacer una reingeniería en el manejo de los centros penitenciarios, y por eso hoy hay una nueva institución que es el Instituto Nacional Penitenciario, el encargado de velar por la administración y la buena gerenciamiento de estos centros. Ahora hasta los mismos custodios, el personal que va a estar asignado ya va a tener un mínimo de profesionalización para poder estar llevando la custodia de dichos centros, Olman. Bueno, al final, allá de los 75 a los 80, ingeniero Honor, ya andamos dando guerra allí como miembros del ESAP de comunicólogos de diario La Prensa, y para pegar a los 80 creamos una fundación que estaba interinstitucionalmente constituida con propósitos de procurar desde aquel tiempo el presentar una respuesta concreta de la comunidad y de las fuerzas vivas organizadas de la ciudad. Para, desde aquel tiempo proponíamos el sacar hacia algún lugar el centro penitenciario, que hasta ahora el presidente Hernández lo logró. Imagínate, me estás hablando de los años 70, ya se de tenía, los 75 hacia arriba ya se llegar tenía a los 80. esa visión, y si analizamos, Holman, si vemos la ubicación estratégica de todos los centros penales, de los 23 que hay todavía en el país, quitando el de San Pedro Sula y el de Tegucigalpa en el sector de Támara, la mayoría de ellos hoy están dentro del casco urbano de todas nuestras cabeceras municipales. Entonces, incluyendo el que está en Gracia, que es la ciudad del de hoy el presidente. Es correcto. Sí. Y en Santa Bárbara no digamos. No digamos, es que ese es el padrón en todas las centros penales que existen en el país, porque datan de una construcción de más de 60 años para atrás. Claro. Entonces, las ciudades han ido creciendo, entonces han quedado ya en el casco urbano, en el centro. Entonces, tiene que venir esa reingeniería y esa relocalización de los centros para que quienes viven en sus cercanías pues tengan una seguridad mínima y de contentamiento de estar lejos de dichos centros. Esa parte de lo que es la periferia y demás, que en algún momento alguna gente cuestiona, es importante también. Recuerdo yo que don José Fernández, Chepe Fernández. Correcto, fue exalcalde de la ciudad de San Pedro. No. ¿Este es un abogado? No, estamos hablando de los Andoni Fernández. Ok, ya, perfecto. Chepe Andoni Fernández. Sí. Muy bien. Pues creo que su casa era justamente donde está ahora el Hilton Princess. Pues don Chepe manejaban Corsa, una empacadora de carnes que está todavía por ahí funcionando. Y escuchando el ruido que estaba haciendo la comunidad y el grupo interinstitucional en el que estábamos integrados todos, él decidió donar 400 manzanas de terreno ubicadas justamente en los bajos de Choloma. Pues por ahí se comenzó a insistir.
Pues ahí fíjese que el concepto que usted me está proponiendo ahora de que fuera una granja de rehabilitación y de ocupación para los internos, ahí se proponía que llegara el Infod, que llegara el Ministerio de Educación, que llegara Salud, que llegara esto y que llegara lo otro, para que el proceso en el que se sometería el internado sería acelerando también un proceso de formación integral en oficios y en todo lo que se refiere a la posibilidad de que ellos también pudiesen ser gestores de la producción de sus alimentos, y por ahí se iba manejando la historia que se parece exactamente a lo que usted me viene a proponer el día de hoy. Pues ese proyecto se mantuvo, entró, salió. El finado gobernador de aquel tiempo, Eloy Pech, Ajá, lo conocimos. fue el último que rectoraba como rotario el comité. Incluso hicimos una maratón, se hicieron algunos ajustes ahí para planos y demás, pero se comenzaron a cruzar cualquier cantidad de intereses de los que estaban deseosos de que se les presentara la oportunidad de hacer ofertas de terrenos. Y entonces establecieron que esas 400 manzanas que nos estaba donando don Chepe Andoni era justamente porque ayer era un nido de víboras. Y entonces, ¿cómo era posible que queríamos sacar los internos del centro penitenciario para llevarlos al nido de víboras? Mire cómo son las picardías, ¿no? Así es, correcto. Bueno, cuando hay cruces de intereses e intereses oscuros y grupos oscuros que quieren hacer beneficio de este tipo de obras, pues mire, aquí también se dio que cuando se propuso estar relacionado con el tema, cuando se propuso la posibilidad de generar gas licuado, aquí vino AES y propuso a 4 centavos de dólar o a 2 centavos de dólar el kilowatt, y hasta lo bajó a 2, y por ahí se vino el lío, dijeron que Puerto Cortés iba a desaparecer porque eso era una bomba de tiempo y todo lo demás. Ahora AES, hace unos meses, a finales del año anterior, se instaló en Panamá y acaba de inaugurar una planta generadora de energía con gas licuado con una inversión de 250 millones de dólares. Y no va a desaparecer Panamá. No va a desaparecer Panamá, mucho menos. Luego, por aquí pasó la Stone Container, y recuerdo que fue una iniciativa de don Emilio Bufele, casi lo satanizan, lo criminalizan y lo mandan a la hoguera, y casi matan al pobre Emilio lapidado. Iba a quedar desértico el país porque todos los bosques... el país iba a desaparecer, que el Stone Container era una amenaza para Honduras. Todos los madereros se revolvieron y corrieron al Stone Container. El Stone Container se fue a instalar a Costa Rica, y hoy la producción de madera y el manejo del bosque de manera racional y controlada es un ejemplo. Señor, es uno de los rubros que le da las mayores divisas después del turismo a Costa Rica. A los hondureños, ¿qué es lo que nos pasa, ingeniero? Siempre vamos en contravía. Sí, por ejemplo, hey, vos me dicen, vos vas a llevar a Osmín Bautista ahí a ese programa, ¿por qué no le preguntás y mandarle a decir al presidente que por qué no se preocupa por la educación? Es ir siempre en contra de los que están a favor y a favor de los que están en contra. Correcto. Si el gobernante toma decisiones puntuales para darle respuesta a la violencia, a la criminalidad y al panorama odioso e insoportable que estamos viviendo de las muertes y los asesinatos de impacto, obviamente que nadie podría estar en contra de que se siga extendiendo un régimen penitenciario en el que permita que la gente que anda por allí y que tienen conexiones con los centros penitenciarios, pues encontremos un lugar en donde poderlos ubicar, y que ya definitivamente no es separarlos de la sociedad, sino controlarlos a fin de darle respuesta. Es que la misma sociedad hay que protegerla ante situaciones reales como esta. Y la responsabilidad del Estado es la paz social. Es correcto, así es. Además de la educación. Y no sé costo, además de la salud, educación. Claro. Es que lamentablemente son tantas las falencias que tenemos en nuestro país, Olman, de que no podemos tapar el sol con un dedo y todo se necesita. Yo estoy muy de acuerdo con todas esas críticas disconstructivas que salen, pero desconocer las realidades tampoco. No voy a, como el avestruz, a meter la cabeza y que pase lo que pase, dice que no me di cuenta. Pero esas son las realidades que tenemos. Claro. Recuerdo, Olman, que estuve haciendo un trabajo en la Secretaría de Salud cuando estaba el ministro
Tuki Bendaña y me pide que haga una evaluación de cómo están los 28... Un diagnóstico del real régimen de salud. Del régimen de salud, para ver qué niveles de inversión se deberían de necesitar. En ese tiempo la unidad a la cual le estaba haciendo el estudio venía ejecutando proyectos dentro de la Secretaría de Salud anual de 100 millones de lempiras. Eso era a lo que aspiraba. A lo máximo. A lo máximo. Y me puse a ver en el periodo de 10 años, eso era lo máximo que habían invertido. Pues cuando yo termino el estudio, después de un año de haber recorrido 1.500 centros de salud, Sésamo, los 28 hospitales que existen en todo el país, y le presento una inversión cuatrianual, nos vamos al Congreso a hacer la presentación, y me dice el doctor Bendaña, Omín, explica cómo estamos. Y cuando dije, se necesita una inversión de 6.000 millones de lempiras para poner a nuestros hospitales a valor presente. ¿Qué quiero decir con eso? Que tengan las condiciones mínimas para que nuestros médicos sigan dando el servicio que verdaderamente merecen nuestros pacientes que van ahí. Y recuerdo que uno de los diputados que manejaba el presupuesto y que era de Juticalpa, Francisco Rivera, me dice, ingeniero, usted está loco, ¿cómo va a creer que vamos a hacer una inversión de ese tipo? Si ¿De dónde trajeron ese ruso? ¿De dónde trajeron ese? Así es, correcto. Pues mire, le digo yo, justamente vengo del hospital de Juticalpa y me puse una gabacha porque el doctor me invitó porque estaba haciendo una operación. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Se va la luz. Enciendan la planta de emergencia. No hay gasolina. Y así, con un foquito en la mano y con la luz del celular, terminó la operación. En ese aspecto yo digo, brillantes nuestros médicos. Si con esas limitaciones lo pueden hacer, lo que falta es que a la par hagamos la infraestructura que verdaderamente les dé las condiciones mínimas necesarias para que nuestros pacientes se sientan dignos de ser atendidos. Igualmente yo resiento y me da tristeza de ver que hay en algunos lugares escuelas en donde los niños están sentados aquí en el departamento o aquí mismo en el departamento. Increíble. Pero entonces esas son las realidades que estamos viviendo lamentablemente en nuestro país. Claro. Que todo lo necesitamos, todo falta. Y si hoy el gobierno ha tomado esa decisión valiente de construir de terminar una iniciativa que inicialmente hubo una fundación porque tuvieron esa visión, y hoy tú me estás contando de que desde el año 1975 tienen esa necesidad. Por favor, yo creo de que es loable. Es cuestión de que aterricemos. Es cuestión de que aterricemos. Claro. Es tantas las necesidades que tenemos y todo se necesita. Como no, ingeniero, importante, a mí me llamó la atención esa parte. Son 60 millones de dólares que ya están reservados y me dijeron que iban a salir del impuesto del tazón, que le llaman el 1,5 del tazón. Pues no sé si va a ser por ahí, pero entiendo de que... El grueso va a ser de ahí. Yo creo que por ahí. Pero sí, están reservados los fondos ya. Entiendo que sí. Por lo que dijo el viceministro, el abogado Luis Suazo, pues creo que por ahí va la cosa. Porque justamente la obra no es que sea paralizado. Por lo menos el año pasado se terminaron 2 edificaciones importantísimas que son los centros donde van a estar los custodios. Y la reedificación. Y la reedificación. Quiero hacerte este comentario, Orman, y es bueno que lo sepa el pueblo hondureño. Tú hace poco estabas mencionando de que en los años 75 ustedes tuvieron la visión de ya sacar el centro penal que estaba en San Pedro Sula y que en sus alrededores tenía esa connotación y esa inseguridad. ¿Cuánto daño hubiésemos evitado a los privados de libertad en aquel tiempo? Y ese es el patrón. Yo invito a cualquier persona que vaya a visitar un centro penal y se va a dar cuenta que en la cabecera departamental está ya dentro del casco urbano, ya no puede existir ahí, ya tiene que salir. Se construyeron hace 60, 70, 100 años atrás, cuando las ciudades se miraban allá en la periferia, lo más lejos. Me imagino que cuando se construyó ese centro penal aquí en San Pedro Sula en los años 40, si San Pedro Sula solo llegaba hasta la tercera avenida, a la línea del ferrocarril, menos, sí, tal vez unos 5,000 habitantes. Claro. Me imagino que se miraba lejísimo donde estaba ubicado. Claro, y la ciudad creció, se ha expandido. Claro. Entonces ya el centro quedó prácticamente dentro del casco urbano. Entonces ese es el patrón que tenemos en todos los centros penales a nivel nacional. Entonces yo creo de que sí hay que verlo con esa dimensión, con esa racionalidad, con esa flexibilidad que todos necesitamos en este país. Educación, cultura, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, 60 millones de dólares
Son aproximadamente unos 1.500 millones de lempiras 1.500 traducidos al millones cambio de lempiras. oficial, Usted estaba hablando de cifras de los 6.000 millones que se necesitaban. Fíjese que ese escándalo que todavía resuena en los oídos de la gente y lo maldicen y quieren no sé qué más ocurra con los responsables del Seguro Social, fíjese que de repente también generó un efecto reversivo en las posibilidades de desarrollar también la red hospitalaria del Estado. Claro porque que ahora sí. todo el mundo tiene miedo, todo el mundo no quiere hacer, todo el mundo está pendiente. Claro que sí. Y entonces ha habido así como diríamos nosotros, un retardo. Mira, te quiero comentar una experiencia también que vivimos cuando fuimos autoridades de esta querida ciudad de San Pedro Sula, 2002-2006, Sí. en mi calidad de vicealcalde. Firmamos un contrato, un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo de un programa de seguridad de aproximadamente 20 millones de dólares para invertir en proyectos de prevención al delito. Y Claro. De ahí surgió Paz y Convivencia. Exactamente, correcto. Qué bien. Bueno, así surge el programa de Paz y Convivencia. Claro. Y estaba enfocado, Olman, en donde la mayoría de las inversiones de esos 20 millones de dólares era a la prevención del delito y buscar los jóvenes en riesgo social. Entonces se empezaron a identificar aquellos centros como el Carmen y otros más ahí, y el apoyo a todos los municipios de la zona metropolitana, y las mayores inversiones iban orientadas a construir canchas de fútbol, centros recreativos, centros culturales. Y no te imaginas la crítica y la avalancha de pedradas que nos cayeron, ¿verdad? Sí. Terminó nuestro periodo, siguieron los otros alcaldes, y yo no sé, se terminó, se malogró ese programa, pero lo que te quiero decir, lo que tú mencionabas hace poco, siempre a veces vamos en contravía. Si en aquel momento se estaba atacando exclusivamente la prevención y llovían las críticas por todos lados, que para qué más canchas, que sigue. Sí, es tremendo. No, es tremendo. Que para qué iluminar. Que para qué iluminar. Más. Exactamente, entonces empezaron a iluminar todas las canchas en la ciudad. No, es difícil. Eso es lo simpático de nuestro querido país. Bueno, creo que nos quedan unos 10 minutos. Voy a ver si Ariel nos lo confirma, porque sí me interesa que me haga un repaso y volvemos a hacer un poquito también de proyección de esos videos para que la gente se pueda ubicar. Porque nosotros con el ingeniero hemos tocado todos estos temas, porque ahora lo que en su momento se diseñó como una granja para rehabilitación, ahora realmente será una realidad en los próximos 24 meses, y la empresa que rectora, el ingeniero Mir Bautista, supervisará la realización de esa obra que está allí en Las Sequias, esa comunidad de Las Sequias, que está en la frontera, digo yo, entre los departamentos de Santa Bárbara y Cortés, en la zona de Naco. Hay un blindaje hacia lo que es la obra, y más bien se va a convertir en un área muy concurrida. Claro, y claro. Viene desarrollo para esa zona, Claro que sí. Indistintamente de que la gente pueda estar pensando o satanizando, victimizando y criminalizando la realización de esta obra. De entrada, esa nunca fue la causa porque la obra se retrasó. No, de ninguna manera. Esa no fue la causa. ¿Verdad? Entonces, cuénteme cómo es eso de que allá adentro, en la primera etapa, en los próximos 12 o no sé cuántos meses, ya va a haber capacidad como para alojar 1.600 internos que vendrán de los distintos centros penitenciarios del país, que ya no reúnen los requisitos, y luego hasta llegar a los 3.600. 600 más o menos, aproximadamente, ¿verdad? Más la población de custodios y todo el personal administrativo, que estimamos rondará casi las 5.000 personas. Y es importante mencionar el por qué se tuvo que suspender en su momento la masificación de las obras que venía construyéndose a través de la fundación. Sí. Y mira, Olman, hay un líquido vital y tan importante que para la vida del ser humano es determinante, y es el agua. ¿Qué sucedía? Que el agua en el centro penal, tal como lo había concebido los diseños originales,
se tenía que construir una represa en la montaña y traer esa agua a 9 kilómetros hasta ahí. Eso para los... Otra inversión millonaria. Y no solo eso, la inversión millonaria, sino el riesgo que se corría de traer un acueducto de tan lejos para la seguridad de los reclusos. O sea, sí, se ponía en precario la seguridad del sistema. Y eso prácticamente iba a provocar, Olvan, que si no encontrábamos agua ahí en el sitio, el proyecto se iba a paralizar de por vida. Hombre, ahora, me decía ya en la parte final que se va a alternar con cualquier cantidad de ocupación hacia Por el supuesto, área agrícola. Una de la visión que tiene estas nuevas reformas que le están industrial, haciendo, me decía también. Exactamente, que se le está haciendo al sistema Sí. penitenciario del país, es que lo que se busca es que sean estos centros autosuficientes. Y de la única forma que puedan ser autosuficientes es que ahí se autogenere todo el consumo interno de la alimentación, del lavado de ropa, entonces se está pensando cómo en las otras áreas que van a quedar, porque son como 109 manzanas de terreno. Comercializarlo y sacarlo de ahí para generar cualquier cantidad de ingresos. O se están haciendo pláticas, creo, con el grupo empresarial, por los modelos que se han visto en México, en California y en Argentina, donde la gente del Instituto Nacional Penitenciario ha ido a visitar para darle esa autosuficiencia, no en sí una granja penal, sino que trasciende un poco más, sino hacer distritos industriales dentro del régimen penitenciario. No? Y que los internos puedan ser empleados. Por eso la categorización, Olvan, de máxima, mínima y mediana. Entonces, aquel recluso que está en su categoría de mínima va a perder más el fugarse que el tener esa libertad de andar sin grilletes, sin que siempre van a haber áreas en donde la vigilancia va a obedecer al tipo de peligrosidad que tiene el recluso. La terapia ocupacional se va a generar allá adentro. Entonces, es eso. Claro. De hecho, los 6 módulos que venía construyendo la fundación, fíjate la caracterización inteligente que le acaban de dar en este rediseño, que van en cada uno de esos módulos, son 6 que están construidos, Olman, y que se están reacondicionando. Caben aproximadamente 250 reclusos. Entonces, 2 de ellos van para máxima, otros 2 de ellos van para mediana y los otros para mínima. Esos que van a estar en mínima son los que pueden andar haciendo esos trabajos, claro, de servicio, porque si a qué le falta un año, ¿qué sentido tiene que se fugue si donde lo está cumpliendo tiene todo lo, claro, además de percibir ingresos, salarios, que va a poder él desde ahí estar sosteniendo a su familia y de una u otra forma, claro, ya está dando ese paso de reinserción a la sociedad. Claro. Una brevísima pausa, Ariel, para luego venir con el cierre aquí con el ingeniero Luis Bautista, que ha venido a ampliar en detalle todo lo que es esta mega obra de este centro penitenciario, que es una granja para la rehabilitación, llenando todos los patrones que exige los estándares internacionales. Ya regresamos para el cierre, no nos cambien. No dejarse llevar por falsas promesas es el llamado que hacen varios compatriotas que luego de participar en la caravana vivieron en carne viva una serie de humillaciones. Las personas dicen que eso es bonito, no más, aguantamos hambre, aguantamos humillación, y me pierdo. Y ahí me ven como perro, la comida es horrible, la comida es horrible. Ahí dice la gente que ahí no llegan bien aquí, la amiga perdió su bebé porque no le daban comida y ella se revolvió con, para ella no hay medicina, para ella no hay psicología, no se va del rancho, van a sufrir, no ven a sus hijos, ven a sus hermanos de casa, se miran unas cosas de migración en México. Tanto los hondureños retornados como más de 2.000 compatriotas que desde hace 3 meses están en condiciones infrahumanas en albergues mexicanos se quejan del abandono de sus organizadores.
Para dedicarte a lo que te gusta, te viene bien la actitud USEM, que te dice, vas a conseguirlo. Es más de lo voy a intentar y a intentar, hasta que lo logres. Con la actitud correcta es más fácil conseguir algo, porque depende de vos, porque te esfuerzas y te esfuerzas, y así es más fácil que las cosas pasen. Decidí con actitud estudiar la carrera que te puede cambiar tu futuro éxito. Comienza con un mensaje. Escribinos a info@usem.net. Matrícula abierta. Sí. Bueno, señoras y señores, en esta recta final en la que el ingeniero Luis Bautista nos ha venido a conversar aquí en Punto de Vista sobre esta mega obra, pues nosotros como RTV nos hemos convertido en los portavoces de las buenas nuevas que deben darse y que los medios de comunicación estamos obligados a abrir los espacios. Ahí tiene, ingeniero, para que nos haga un repaso. Claro, ahí estamos viendo cuando se iniciaron. 112 manzanas. 112 manzanas fueron las recuperadas. Eso es importante hacerte. ¿Y el agua cómo lo vamos a...? El agua, pues justamente se hizo un estudio hidrogeológico, sondeos verticales. Y, ¿hay mucha profundidad para conseguir agua? Sí, se detectó que a una profundidad de aproximadamente casi 205 pies encontramos un buen acuífero que le va a garantizar el abasto a más de 5,000 personas una vez que esté ya todo el centro completo en sus 3 etapas. Esa es la demanda y vale la pena mencionar y recalcar, Olvan, que en su momento cuando se hizo, hagamos un paro en la obra para analizar ciertos puntos caóticos y el abastecimiento de agua era uno de ellos. ¿Para 5,000 personas? Sí, entonces cuando... O sea que tenemos un chancecito para darle a las sequías también. Claro si que se sí. pudiese. Claro que sí. Se encontró un buen acuífero. Creo que al perforar 2 pozos y ponerlos en batería, vamos a dar el abasto que va a demandar esa población que va a estar ahí en el centro penal. Me imagino que los... Por otro lado, también, sí. Olvan, quiero comentarte de que se detectó, y eso ya el Instituto Nacional Penitenciario está tomando las medidas de que se va a pedir al Congreso de que emita una franja de 1/2 kilómetro alrededor del centro penal en donde no se permita ningún asentamiento fuera de los que ya existen, porque ya se había detectado de que se estaban comprando muchos predios próximos al centro penal y se detectó que no eran para otros fines más que no eran con propósito de hacer centros de negocios. Exactamente. Entonces, eran otros fines. Claro, eran otros fines. Entonces, todo eso, vale la pena ese tipo de detalles compartirlo para que vean las situaciones difíciles que conlleva el llegar a completar una obra de esta naturaleza. ¿Y ese suelo tiene vocación agrícola? Claro que sí lo tiene, porque tenemos la capacidad de riego con ese sistema de agua. Tenemos atrás ahí en las proximidades pasa el río Naco, que es en donde las maquilas que están ahí cerca, pues ahí tiran todos sus desechos, y cuando se construya la planta de tratamiento, pues todo el agua tratada va a ir a evacuarse ahí a ese río, que después desemboca en el río Chamelecón. Tú mencionabas, por ejemplo, qué beneficio le podemos traer a la comunidad vecina que está ahí, que es la sequía. Pues la mayoría de la gente, entiendo de que trabaja. Va a tener la prioridad tiene la prioridad para la oportunidad laboral. Exactamente. Bueno, importante, yo me lo imagino como así lo estábamos advirtiendo y lo estábamos soñando nosotros allá por los años 75-80. Qué bueno, los felicito que tuvieron esa visión. Claro, le digo una cosa, yo me imagino los israelitas haciendo algo en esas 112 manzanas en aspectos agrícolas, piscícolas, agrícolas, para las granjas avícolas, porcinas. Claro. La formación integral en cuanto a oficios y artes y no sé qué otras cosas más, pero me decía que los empresarios están por apostar a instalarse allí también centros maquileros que puedan industrializar la zona. Eso es correcto, esa es parte de las iniciativas que se están negociando con esta nueva visión que se tiene de la creación de estos megacentros, en donde volverlos autosuficientes, y de la única forma es llevar trabajo, y las maquilas van a dar una respuesta positiva
para cubrir esa necesidad y esa expectativa. Bueno, la obra inicia, el seguimiento de la obra. Esperemos que en el mes de febrero arranque, según lo decía el viceministro. Porque el problema es del billete, y ya tenemos entendido que ya está confirmado que los fondos, los 60 millones de dólares, están ya presupuestados, y es del interés del señor presidente que esto se pueda concluir. La primera etapa en los primeros 12 meses, dice. En mucho menos, te aseguro, que la primera Muchas etapa. Empresas constructoras tendrán que ingresar. Claro que sí. ¿De aquí de la región o vendrán de otros sectores? Yo creo que la mayoría son de aquí de la región, porque el coordinador, el diseñador, creo que ya tiene bien avanzado la contratación de muchas empresas que van a trabajar. Y usted que tiene esa experiencia comprobada, establezcamos que son 24 meses los que se están proponiendo para que la obra llegue a su culminación. ¿Sí o no? Sí, es correcto. Finales del 2021. Para finales del 2021 en sus 3 etapas. ¿verdad? En sus 3 etapas. Porque la segunda etapa, Olman, creo que iniciaría en el mes de junio. Y va a ser una réplica idéntica de lo que se construyó en Ilama para 1.500 reclusos. Ya está el área identificada. Se tienen todos los planos, se tiene todo. Si lo que estaba pendiente era el financiamiento, como en una oportunidad cuando el presidente lanzó el proyecto trianual del mantenimiento de carreteras allá en Tegucigalpa, le dije, presidente, brillante el proyecto del mantenimiento de carreteras, pero no se olvide que también tenemos una obra inconclusa allá en San Pedro Sula. Osmin me dice, esos fondos te lo aseguro que a inicio de año van a estar, y hoy estamos viendo los resultados. La otra mega obra que yo sueño es que ojalá también el presidente le ponga atención, el tablón, los llanitos y totalmente de acuerdo. Totalmente para blindar este valle y convertirlo en el granero de América. Has tocado una temática que es mi pasión, Olma. Es mi pasión, sinceramente. Bueno, mira, el proyecto del tablón y los llanitos de Jicatuyo, vamos a darle un excelente blindaje al Valle del Sula, y me atrevo a decir, y con el perdón de los otros valles del país, creo que las mayores inversiones en infraestructura privada están aquí en el Valle del Sula. Por lo tanto, el Valle del Sula debemos de protegerlo en defensa de esos miles y miles de hondureños que están trabajando en esas maquilas y en todos esos centros de producción, que cuando vienen, y estamos llevando al ciclo hidrológico, cada 20 años se nos ha venido una catástrofe. Y ahora hay mucha amenaza y hoy hay mucha amenaza. Entonces sí debemos de estar preparados. No queremos ser aves agoreras deseando un mal, al contrario. Creo que debemos de ser previsores, y esas son las obras que realmente necesitamos en este país para proteger el valle. Y ahora que los hermanos israelitas, que tienen cualquier cantidad de experiencia que compartir con nosotros en seguridad, en cosas carcelarias, en producción, bueno, que Israel es desierto, no tiene agua, y exporta entre 3.500 a 4.000 millones de dólares en cítricos. Ya me imagino a los israelitas qué van a hacer en esas 112 manzanas que dispondrá esta granja de rehabilitación penal aquí en esta bella y amorosa zona de la región noroccidental del país. Así es que, ingeniero, lo felicito. No, gracias, Solma, por habernos invitado a tocar un tema de mucha importancia, y sé que nuestra ciudad con este tipo de obras se va a beneficiar mucho. ¿Cómo no? Señoras y señores, con permiso, RTV les deja pendientes para otra comparecencia en la que vendremos aquí a ofrecerles puntualmente estas noticias que son de verdad trascendentes y que nos desmarcan de tanto padecimiento, de tanta angustia y de tanto dolor que generan otros por ahí solo promoviendo el amarillismo, el sensacionalismo, la prostitución y el crimen, y no sé qué otras cosas más. Con permiso, hasta luego, señores.